Ahora nos gustaría darle la bienvenida a Javier Martínez. Es nuestro próximo expositor. Javier Martínez es español, tiene 65 años y está actualmente jubilado. Es ingeniero técnico de telecomunicaciones, máster en tecnología de la información y las comunicaciones. Ha trabajado 43 años en la administración española como funcionario titulado en cargos de dirección y responsabilidad. Está casado y tiene 5 hijos. Colabora en la actualidad con varios grupos de estudio del libro de Urantia, tales como el grupo ICSS Urantia, con Urantia Madrid, con el grupo Ágora 2.0 y el grupo de estudio latinoamericano del libro de Urantia que se realiza en la sala de la Asociación Urantia de Brasil. En la actualidad está comprometido en la difusión y el estudio del libro de Urantia. Y él nos va a hablar en esta ocasión del tema ángeles. Así que le damos la bienvenida a nuestro querido hermano Javier Martínez. Adelante, Javier, por favor. Buenas tardes a todos, familia. Buenas tardes. En primer lugar, daros las gracias encarecidamente a Jenny y a Wilson, por supuesto. Gracias a ellos tenemos esta plataforma maravillosa que nos permite estar en comunión, porque estamos en comunión aquí en este momento. Y vamos a empezar a hablar de tener una presentación que me pidió Jenny que participara y, bueno, que la hemos denominado Ángeles. Y curiosamente, sobre el tema de los ángeles, es un tema que ya observaréis que todas las religiones monoteístas hablan de ángeles, incluso las que no son monoteístas, y son unas figuras realmente entrañables que os vais a maravillar realmente lo que hay detrás de estos hermanos, que son hermanos nuestros. Sin más preámbulos, voy a compartir, a ver si lo hago bien. En primer lugar, lo hago siempre, perdonadme, pero lo hago siempre. Y es que me gusta recordar que cuando estamos 2 o 3 reunidos en nombre de nuestro Padre Jesús, ahí Él está en medio de nosotros. A mí eso particularmente me motiva y me ayuda a que lo que salga de mi humilde boca, espero que sea fiel reflejo de la verdad que nuestro Padre Celestial nos quiere transmitir. Y sé que estamos influidos por el Espíritu de la verdad, con lo cual tengo el convencimiento de que Él nos va a ayudar en que este mensaje nos llegue al corazón de cada uno de nosotros, que es lo importante realmente. Lo digo rapidísimamente, todos los textos que aparecen en rojo son referencia al libro de Urantia. Normalmente siempre los pongo porque cualquier interpretación o expresión que utilice personalmente suele desvirtuar la realidad, o por lo menos suele desvirtuar mi verdad relativa, con lo cual me gusta siempre hacer referencia a los textos del libro de Urantia. Están referenciados, por si algún día alguien quiere leer o profundizar sobre este tema, pues ahí los tenéis. Y por supuesto que esta presentación está a disposición de quien la solicite. Yo siempre he entendido que lo que hemos recibido gratuitamente lo debemos de entregar gratuitamente. Contactéis con Jenny y ella os facilitará una copia de la misma. Y importantísimo, que no necesariamente se tiene que compartir los criterios y creencias del narrador. Yo entiendo que cada ser humano se expande en base a sus posibilidades, medio, inspiración y capacidad espiritual, y eso es fundamental. Y vamos a utilizar el texto en español, la versión europea del 2009, como referencia, como marco de referencia. Bien, ¿cuál es el objetivo realmente de esta presentación? Bien, el objetivo de la presente presentación es profundizar sobre el concepto de ángel y sus funciones en las principales religiones monoteístas, ya sean cristianismo, catolicismo, judaísmo e islamismo. La quinta revelación es una ampliación del conocimiento de las sucesivas 4 anteriores revelaciones, no lo olvidemos. En estas revelaciones se nos informa de forma más difusa sobre la existencia de estos adorables hermanos espirituales que nos han llegado a través de las principales religiones monoteístas. Y luego, en segundo lugar, vamos a profundizar sobre la cuantiosa información que el libro de Urantia nos revela, no solo en el universo central, los subuniversos, los universos locales, así como en planetas habitados como Urantia, que es nuestro planeta Tierra. Lo que os quiero decir con esto es que me han dicho que tenemos 1 hora como máximo, son 45 minutos de exposición y un ratito para preguntas. Para esta exposición yo realmente necesitaba mínimo 3 horas, pero bueno, no solamente, es decir, no me ha bastado con la tijera, he tenido que coger una máquina podadora para poder cortar y poder ajustarme al tiempo tan limitado que se nos ha asignado. Bien, vamos a empezar a definir exactamente
¿O quiénes son los ángeles? Porque ya veréis que hay una variedad enorme y es un concepto además que no lo entendemos muy bien. Es decir, si tú le preguntas a cualquier persona qué es un ángel para ti, pues dice, pues es un ser alto, no saben si son hombre o mujer, dependiendo de lo que cada uno piense, dice que es masculino o femenino, tiene el pelo largo, es rubio, unos ojos azules muy bonitos y tiene un par de alas enormes, blancas, preciosas, y ese es el concepto que tenemos clásico de ángeles. Ya veréis que el libro de Durantia nos dice que estamos realmente equivocados con respecto a ese concepto tan humano, lógicamente tan humano. Y lo vamos a ir entendiendo a lo largo de la exposición. Dice, la palabra ángel se deriva de la palabra griega ángelos, la cual significa mensajero. La palabra correspondiente en hebreo es malak, también tiene el mismo significado. Con el nombre de ángeles se designa a muchos espíritus sobrenaturales que aparecen en muchas religiones y tienen como finalidad cumplir ciertas misiones en la tierra de acuerdo a lo que les es encargado por la divinidad. La creencia en los ángeles está difundida en muchas culturas a lo largo de la historia, aunque respondan a formas diferentes, incluso bajo la inspiración de la New Age. Su veneración cobró renovada importancia aun cuando estos puedan con frecuencia confundirse con otros espíritus sobrenaturales, como personas muertas o extraterrestres. Los orígenes de las creencias angélicas se remontan a la Mesopotamia, en donde se les consideraba genios alados, especialmente dentro del zoroastrismo, en Persia. Así, los ángeles aparecen en sellos sumerios y en murales asirios y también en cerámica babilónica. Los ángeles son figuras características de la tradición bíblica israelí y de las religiones derivadas, el cristianismo y el islam. Pero, por lo regular, describen una gama muy amplia de espíritus creados por Dios y se incluye a ambos, los ángeles buenos y los malignos. Y también unas categorías especiales como los querubines, los serafines y los arcángeles. Los ángeles son mencionados por lo menos 108 veces en el Antiguo Testamento y 175 veces en el Nuevo Testamento. He puesto la referencia de quién he copiado esta información. Pero, ¿cuál es el origen de los ángeles? Fijaros que todavía no estoy hablando del libro de Durantia, es decir, voy a dedicar una parte a explicar el concepto de los ángeles en las diferentes religiones y luego ya profundizaremos sobre la información que nos da la Quinta Revelación sobre el concepto de ángel. Dice, las Sagradas Escrituras hablan acerca de la creación de los ángeles. Así que está claro que no han existido desde la eternidad. Esto lo dice si leéis en Nehemías, tanto en Nehemías 9.6, en Salmos, en Colosenses, se nos señala que todos los ángeles fueron creados. Porque, y estas son palabras de la Biblia, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es ante todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Él es nuestro Padre Celestial, lógicamente. El tiempo exacto de su creación no está específicamente definido, pero lo más probable es que hayan sido creados en el momento en que también fueron creados los cielos, como se narra en Génesis. Puede ser que Dios haya creado los ángeles inmediatamente después de haber creado los cielos y antes de crear la tierra. Bueno, todo esto son apreciaciones de diferentes autores, en este caso de Paul Eyman. En los evangelios, ¿cómo aparece el concepto de ángeles? Dice, los ángeles son esencialmente espíritus ministradores. Esto aparece en Hebreos. Y no tienen cuerpo como los humanos. El Señor Jesús afirmó que un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Esto aparece en Lucas. La Biblia, sin embargo, pone muy en claro que los ángeles solo pueden estar en un lugar a la vez. No tienen el don de la ubicuidad. Deben tener una presencia localizada. Si es necesario, los ángeles pueden adquirir formas humanas. ¿De qué otra forma algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles? Esto aparece en Hebreos. Por otro lado, algunas veces su apariencia está cubierta por deslumbrante blancura y flameante gloria. Esto aparece en Mateo. Bien, en el catolicismo hay una figura que todos los que somos católicos, yo particularmente soy también católico, enriquecido con el libro de Durantia, pero con base católica,
pues esta es una figura que es importante, es una figura importante. Dice, en el ámbito cristiano se conoce como Anunciación, el episodio de la vida de la Virgen María en el que el ángel Gabriel le anuncia que va a ser la madre de Jesús. Este episodio aparece narrado en el Evangelio de Lucas. Es entonces cuando el ángel se presentó ante ella y le anuncia su maternidad. Lo fijaron en el catolicismo ya la importante acción de ciertos ángeles. En este caso hace referencia al ángel Gabriel. Ya veremos cuando analicemos un poco el libro de Urantia que las cosas se han transgiversado un poquito. Bien, ¿qué apariencia tienen los ángeles? Porque yo, os lo digo honestamente, yo no me puedo imaginar qué aspecto tienen los ángeles. Al ser un ser espiritual es difícilmente concebible, porque todo lo que se salga de la parte material, pues a mí particularmente ni siquiera con la imaginación llego a ella. Pero bueno, vamos a ver desde qué información aparece en las diferentes religiones sobre el aspecto que tienen los ángeles. Dice, ya que los ángeles son espíritus y no seres físicos, no tienen que tomar apariencia visible. En cierta ocasión, Eliseo oró para que su sirviente pudiera ver los ángeles que rodeaban la ciudad, y el joven descubrió entonces que no se había percatado de la enorme cantidad de seres invisibles. Cuando los ángeles adquieren apariencia visible, por lo regular adquieren la forma de hombre. Eso dicen. En Génesis 18, Abraham recibió la visita de 3 visitantes angélicos, los cuales en un principio solo parecían viajeros. 2 ángeles fueron a Sodoma, en donde se presentaron simplemente como 2 visitantes humanos. Con la posible excepción de un pasaje debatible en Zacarías 5.9, los ángeles siempre toman forma masculina, en vez de femenina, que solamente aparece en Marcos. Algunas veces los ángeles aparecen como hombres de aspecto nada común. Daniel vio un ángel con brazos y piernas que le recordaban el metal pulido y las piedras preciosas, y con un rostro como el relámpago. Esto aparece en Daniel. Bueno, realmente vamos a ver qué tareas se le asignan a los ángeles, porque de momento estamos haciendo un perfil difuso sobre los ángeles. Ya iremos clarificando a lo largo de la presentación este concepto. Dice, los ángeles sin nombre, curiosamente, no sabemos el nombre de nuestro ángel guardián, por ejemplo, los cuales son mencionados con más frecuencia en las Sagradas Escrituras, efectúan una gran variedad de tareas, todas ellas dirigidas a servir a Dios. ¿Y cuáles son esas tareas? Pues fijaros, una de las tareas es adorar y alabar. Esta es la principal actividad que se lleva a cabo en los cielos. Las referencias de donde aparecen estos textos siempre las pongo debajo entre paréntesis. En este caso es Isaías y en Apocalipsis. Otra de las acciones importantes es revelar. Dice, sirven como mensajeros para comunicar la voluntad de Dios a los hombres. Asisten en la revelación de la ley de Moisés y sirven como transmisores de muchos del material que es revelado en Daniel y Apocalipsis. Otro aspecto importante es la acción de guiar. Dice, los ángeles le dieron instrucciones a José acerca del nacimiento de Jesús. Esto aparece en Mateo. A las mujeres que llegaron a su tumba, aparece en Marcos, y Felipe en Hechos de los Apóstoles, y a Cornelio igualmente. Otro aspecto importante que se digan ellos es a proveer. Dios ha usado a ángeles para proveer en las necesidades físicas, tales como comida para Agar, en Génesis aparece, y en Elías, y al Señor Jesucristo después de la tentación, aparece en Mateo. Más aspectos. Otro de las funciones que tienen es la de proteger. Dice, protegen al pueblo de Dios de peligros físicos, como en el caso de Daniel y los leones, y a sus 3 amigos en el horno. Acá aparece en Daniel. Otro aspecto es liberar. Ayuda al pueblo de Dios a salir del peligro cuando se encuentran en situaciones difíciles. Los ángeles liberaron a los apóstoles de la cárcel, esto en Hechos 5 aparece, y volvieron a hacer lo mismo durante el proceso de Pedro. Se dedican también a dar fuerza y ánimos. Dice, los ángeles le dieron fuerza al Señor Jesús en el desierto durante la tentación. Animaron a los apóstoles a seguir predicando después de liberarlos de la prisión. Y le dijeron a Pablo que todos los que estaban en su barco sobrevivirían al inminente naufragio. Esto parece en Hechos de los Apóstoles. También parece que contestan a oraciones. Frecuentemente Dios usa ángeles como su medio para contestar las oraciones de su pueblo. Esto aparece en Daniel y en Hechos de los Apóstoles. Y asisten a los creyentes en el momento de la muerte. En la historia de Lázaro y el hombre rico,
nos podemos dar cuenta que los ángeles se llevaron el espíritu de Lázaro hasta el seno de Abraham cuando murió, aparece en Lucas. Bien, todo lo que estoy refiriendo, lógicamente, son referencias bíblicas, pero me sirve, es digamos, como el preparatorio para lo que luego Urantia nos va a especificar con muchísima profundidad sobre el concepto de ángeles, para que cambiemos nuestra visión sobre ello. Bien, lo primero que vamos a ver es exactamente en el Islam, en el mundo musulmán, qué concepto tienen de ángeles, que también tienen concepto de los ángeles. Dice, hasta la llegada del Islam a la península arábiga, los árabes no creían en los ángeles, o mejor dicho, no sabían lo que eran. Creían en las energías sutiles que intuían poderosamente en la vida del ser humano, como fuerzas de protección y de destrucción. Y estas fuerzas las llamaban jinn, que la traducción es genios. Con la llegada del Islam, todo el mundo sutil y poderoso del genio se divide en energías benéficas, que son los ángeles, que son los malaicas, y en energías de destrucción, que no necesariamente son malas, son destructivas, pero no necesariamente son malas, que se le llama jinn, que se traduce como genios. Los ángeles son parte de lo que el profeta aprendió de los judíos. Recordad que el islamismo es muy posterior al judaísmo. Eso no quiere decir que el desarrollo posterior de la angelología islámica no sea fascinante y original, sino solo que nuestro punto de partida es el judaísmo. Bien, dentro del Islam hay dos figuras de dos ángeles como muy poderosas, que ellos realmente le tienen muchísima veneración. Son los ángeles Raqib y Atid. Raqib y Atid son dos ángeles que registran los actos de un ser humano. Dios dice en el Corán, y en verdad, sobre vosotros hay ángeles guardianes, honorables escribas de vuestras acciones. Ellos saben lo que hacéis. Y recuerda, cuando los dos encargados de recojan, sentados a la derecha e izquierda, él no pronunciará una palabra, sino que a su lado haya un protector atento. Fuentes islámicas señalan que el ángel de la derecha registra los actos buenos y el de la izquierda los pecados y la falta de los siervos de Dios. Los ángeles guardianes del paraíso y los ángeles guardianes del infierno. El Corán dice, y quienes fueron temerosos de su Señor serán conducidos al jardín en grupos y cuando lleguen a él se abrirán sus puertas y sus ángeles les dirán, paz sobre vosotros, fuisteis buenos, entrad pues en él para siempre. El ángel que custodia el paraíso es Ridwan y el que custodia el infierno es Malik. El Corán nos habla acerca de los ángeles que custodian el infierno y su líder. Pronto le enviaré al infierno del Sagar. ¿Y qué te hará entender lo que es el Sagar? No deja nada vivo, no deja nada, abrasa la piel. Sobre él hay 19 ángeles. En verdad, los malhechores entrarán en el castigo del infierno eternamente. No se les atenuará y se desesperarán allí. No les oprimiremos, sino que ellos habrán sido los opresores. Dirán, oh Malik, que tu Señor nos haga perecer. Él dirá, en verdad, vosotros permaneceréis. Esto es dentro del mundo islámico lo que hemos comentado, el concepto que tienen de ángeles. Pero, ¿cómo interpretan ese mismo concepto dentro del judaísmo? Bien, vamos a hacer también un par de transparencias sobre el tema del judaísmo. ¿Qué dice el judaísmo sobre los ángeles? Dice, los ángeles reales no tienen cuerpo, alas ni nada temporal. Sin embargo, la razón por la que a menudo son descritos como seres humanos con alas, esto aparece en Éxodo, en Isaías, en Ezequiel, ahí están las referencias, es para ayudarnos a entender algo sobre su existencia. Esto es similar a la manera en que la Torá describe que Dios tiene mano fuerte y mano extendida. Obviamente, Dios no tiene brazos, pero de esta manera la Torá nos transmite una idea sobre la fortaleza de Dios, utilizando una imagen que nosotros podemos entender. Ya lo describió Maimónides en el libro de Conocimiento. Los ángeles son definidos como seres metafísicos, cuya función es ser mensajeros de Dios. Son espirituales, pero no tienen libre albedrío. Solo pueden hacer exactamente lo que su creador les ordenó. El rabino Aiz, que fue del cual yo he cogido las referencias. Más sobre el judaísmo. La palabra malach, ángel en hebreo,
significa mensajero y también se puede traducir como trabajo. En otras palabras, un ángel es un mensajero de Dios que lleva a cabo su trabajo. De forma similar, la palabra ángel en español deriva de la palabra griega ángelos, que significa mensajero o agente. Muchas veces encontramos referencia a los ángeles como la corte celestial, debido a que ellos administran la obra del rey, de Dios. Es decir, así como un rey planifica, pero su corte lleva a cabo esos planes, así también Dios planifica y sus ángeles los lleva a cabo. Este es el significado del Midrash, que dice: ninguna brizna de césped crece sin un ángel que le diga crece. Esto nos enseña que todo lo que existe en la tierra se ve influido por una contraparte espiritual. Incluso una brizna de césped tiene un ángel que la cuida y se asegura de que reciba nutrición, o que hace que muera cuando llega el momento apropiado. También las naciones tienen sus propios ángeles. Por ejemplo, la Torá relata la historia de la lucha de Jacob con Samuel en Ángeles de Saúl. Esto aparece en Génesis, en el Midrash también, en el Camino de Dios. Cada ángel tiene que cumplir solo una tarea particular. Los ángeles más conocidos son 4. Los comento brevemente. Uno es Mijael, quien es como Dios, lleva a cabo las misiones de bondad de Dios. Él acompaña a la persona del lado derecho, porque la derecha siempre se asocia con la bondad. Luego está también Gabriel. Dios es mi fortaleza, está al lado izquierdo, que siempre se asocia con los atributos de fortaleza y juicio. Luego está Uriel, que dice: Dios es mi luz, va delante de las personas, como si iluminara el camino adecuado a seguir. Y finalmente está Rafael, que Dios es mi curador, protege a una persona de daños y va detrás de ella para cubrirle la espalda. Obviamente, está prohibido rezarle a los ángeles. No solo está prohibido, sino que sería una pérdida de tiempo, porque los ángeles solo pueden hacer lo que Dios les ordena. Sin embargo, Dios siempre está atento a sus hijos y espera sus plegarias. Una buena forma de comenzar es decir Semá antes de ir a dormir, que incluye una bella plegaria sobre los 4 ángeles protectores que mencionamos antes. Cuando cumples una mitzvah, creas un ángel que te acompaña. Los mandamientos que crean ese apego son los verdaderos ángeles guardianes de la persona. Bien, eso es lo que dice el judaísmo sobre el concepto de ángel. Y ahora, ¿qué dice el catolicismo? Bueno, ya sé, el catolicismo se parece un poco más a lo que nos cuenta luego el libro de Urantia, pero fijaros que hay también sus grandes diferencias. Bueno, hablando sobre la jerarquía celestial, ya Dionisio presentó hace ya 1500 años una jerarquía celestial de 9 posiciones, explicando las funciones de los diferentes seres angelicales. Aprovecha aquello del concilio de que hablaban del sexo de los ángeles y tal, bueno, pues realmente fue. Bien, el primer ángel que ellos contemplan es el serafín. Eso ya no suena, en el libro de Urantia no suena. El serafín, según su apariencia, que tiene una apariencia y un cometido, lógicamente. La apariencia, según el Antiguo Testamento, los serafines tienen 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con las otras 2 se cubrían sus pies y con 2 volaban. Esto aparece en Isaías. Históricamente, artistas las han pintado también como una cabeza y alas. Y el cometido, estos son los seres más cercanos a Dios. Algunos estudiosos sugieren que Lucifer, el ángel que cayó en desgracia, fue un serafín, aunque esto es muy discutido, y tan discutido, ya cuando analizaremos el libro de Urantia, veremos que Lucifer no era un ángel. Otros son los querubines, el querubín. ¿Cuál era su apariencia? Dice, mientras que las interpretaciones victorianas los muestran como niños, este no es el caso de las representaciones tradicionales. ¿Cuál era el cometido? A los querubines se les asocia con el conocimiento y el intelecto. Otros son los tronos. ¿Cuál es su apariencia? Dice, por lo general, aparecen en la teología cristiana como un grupo de ancianos, como en el libro del Apocalipsis. ¿Cuál era su cometido? Se vincula a los tronos con las ideas de justicia y de paz. Son descritos en el libro de Enoc, número 1, como quienes están rodeando a Dios junto a los serafines y querubines. Otra figura más de ángeles son las dominaciones. ¿Cuál es la apariencia de las dominaciones? Dice, las dominaciones se describen a veces con un aspecto muy similar a los de los ángeles tradicionales, con un par de alas e iluminados por orbes de luz.
El cometido es, en la jerarquía, las dominaciones se ocupan de la supervisión de las funciones de los ángeles y asegurarse de que la obra de Dios se lleve a cabo por las clases inferiores. Vamos, son los jefes. Luego están las virtudes. ¿Qué aspecto tienen las virtudes? Pues dice, las representaciones artísticas a veces lo muestran como rosas rojas o lirios. El cometido son la fuerza, potencia, resistencia y virilidad están asociados con las virtudes. Son responsables de realizar milagros y dar señales a los seres humanos. También sostiene que esta orden cuida de los débiles y enfermos. Voy a empezar a hablar directamente de los ángeles en el libro de Urantia. Entonces, con vuestro permiso, bien. Vamos a comenzar. Dice, las personalidades del universo local. Dice, a la cabeza de todas las personalidades de Nevadón se encuentra Miguel, el hijo creador y maestro, el padre soberano del universo. Su coordinada en divinidad y su complementaria en atributos creativos es el espíritu madre del universo local, la ministra divina de Salvington. Y estos creadores son, en un sentido muy literal, el padre hijo y el espíritu madre de todas las criaturas nativas de Nevadón. De todas las criaturas, todo el mundo angelical es fruto de la ministra divina de Salvington. Las personalidades del Espíritu Infinito se dividen en tres órdenes distintas. El impetuoso apóstol comprendió esto cuando escribió acerca de Jesús, que ha subido al cielo, se encuentra a la diestra de Dios, y los ángeles, las autoridades y las potestades están sometidas a él. Los ángeles son los espíritus ministrantes del tiempo. Las autoridades son las huestes de mensajeros del espacio y las potestades son las personalidades superiores del espíritu infinito. Al igual que los supernafines en el universo central y los econafines en un superuniverso, in a super universe, seraphims with their cherubims and cherubims associated. El cuerpo angélico de un universo local. Os he puesto una representación aquí, para que lo veáis, del gran universo. Entonces, los supernafines están en el universo central. Dentro del séptimo superuniverso al cual pertenecemos están los econafines, y luego dentro de nuestro universo local están los serafines, los querubines y sanobines. Los ángeles son los asociados espirituales ministrantes de las criaturas volitivas, evolutivas y ascendentes de todo el espacio. Son también los colegas y los asociados de trabajo de las multitudes superiores de personalidades divinas de las esferas. Los ángeles de todas las órdenes tienen personalidades distintas y están sumamente individualizados. Todos tienen una amplia capacidad para apreciar el ministerio de los directores de la reversión. Juntos con las huestes de mensajeros del espacio, los espíritus ministrantes disfrutan de periodos de descanso y de cambio. Poseen una naturaleza muy sociable, tienen una capacidad para asociarse que trasciende de lejos la de los seres humanos. Dentro del gran universo, la clasificación que nos da el libro de Urantia es que son los superafines, los econafines, los terciafines, los omniafines, los querubines, los serafines, los querubines y los sanobines. La escritura intermedia sabemos que no pertenecen al grupo angelical. ¿Cuál es el origen de los serafines? Nos dice el libro de Urantia, dice, los serafines son creados por el espíritu madre del universo y fueron proyectados en formaciones unitarias, 41.472 a la vez, desde la creación de los ángeles modelo y de ciertos arquetipos angélicos en los primeros tiempos de Nevadón. El Hijo Creador y la representante del Espíritu Infinito en el universo colaboran para crear un gran número de hijos y de otras personalidades del universo. Después de culminar este esfuerzo unido, el Hijo emprende la creación de los hijos materiales, los Adán y Eva y nosotros. Y dice, las primeras criaturas sexuadas, mientras que el Espíritu Madre del universo acomete paralelamente su esfuerzo solitario inicial de reproducción espiritual. Así empieza la creación de las huestes seráficas de un universo local. Luego ya sabemos quién es la creadora de todas las huestes seráficas. Nuestra Madre del universo. Pero ¿en qué consiste la naturaleza angélica? Dice, los ángeles no tienen cuerpos materiales, pero son seres definidos y distintos. Tienen una naturaleza y un origen espirituales. Aunque son invisibles para los mortales, os perciben tal como sois en la carne sin la ayuda de los transformadores o de los traductores.
comprenden intelectualmente la manera de vivir de los mortales y comparten todas las emociones y sentimientos no sensuales del hombre. Aprecian vuestros esfuerzos en el campo de la música, del arte y del verdadero humor y disfrutan enormemente con ellos. Conocen plenamente vuestras luchas morales y vuestras dificultades espirituales. Aman a los seres humanos y solo puede resultar algo bueno de vuestros esfuerzos por comprenderlos y amarlos. Dentro del universo local, ¿quiénes son los ángeles que nos acompañan? Dice, por lo que sabemos, nos dicen los reveladores, el Espíritu Infinito, tal como está personalizado en las sedes de los universos locales, tiene la intención de engendrar serafines uniformemente perfectos, pero por alguna razón desconocida, estos descendientes seráficos son muy diversos. Esta diversidad puede ser resultado de una interposición desconocida de la vida experiencial en evolución. Si es así, no podemos probarlo. Pero si observamos que cuando los serafines han sido sometidos a las pruebas educativas y a la disciplina formativa, se clasifican de manera infalible y bien determinada en los 7 grupos siguientes. Y estos son todos los grupos de serafines. Serafines supremos, superiores, supervisores, administradores, ayudantes planetarios, ministros de transición y serafines del futuro. Dentro de todo ese grupo, los de más escala son los arcángeles. Y dice sobre los arcángeles, dice, los arcángeles son la progenitura del Hijo Creador y del Espíritu Madre del universo. Son el tipo más elevado de seres espirituales superiores engendrados en grandes cantidades en el universo local. Y en el momento del último registro había cerca de 800.000 en Nevadón. Los arcángeles son uno de los pocos grupos de personalidades del universo local que no están normalmente bajo la jurisdicción de Gabriel. No están relacionados de ninguna manera con la administración rutinaria del universo, estando dedicados a la tarea de la supervivencia de las criaturas que fomentan la carrera ascendente de los mortales del tiempo y del espacio. Aunque habitualmente no están sujetos a la dirección de la radiante estrella matutina, los arcángeles actúan a veces por autoridad suya. También colaboran con otros ayudantes del universo, tales como las estrellas vespertinas, como queda ilustrado en ciertas actividades descritas en la narración sobre el transporte de la vida en vuestro mundo. Bien, aquí hay un tema que curiosamente nos afecta muchísimo a los urantianos, y es que dice que el cuerpo de los arcángeles de Nevadón está dirigido por el primogénito de esta orden, y en tiempos más recientes una sede divisionaria de arcángeles se ha mantenido en Urantia, es decir, tenemos una sede divisionaria aquí en nuestro planeta Tierra. Este hecho inhabitual es el que atrae rápidamente la atención de los visitantes estudiantiles procedentes del exterior de Nevadón. Entre las primeras cosas que observan en las operaciones intrauniversales se encuentra el descubrimiento de que muchas actividades ascendentes de las brillantes estrellas vespertinas están dirigidas desde la capital de un sistema local, el de Satania. Al profundizar en su examen, descubren que ciertas actividades angélicas están dirigidas desde un pequeño mundo habitado, aparentemente insignificante, llamado Urantia. Desde aquí están dirigiendo parte del universo. Luego sigue la revelación de que Miguel se donó en Urantia y estos visitantes se interesan de inmediato vivamente por vosotros y por vuestra humilde esfera. En el fondo somos famosos, desgraciadamente por lo que hicimos, pero somos famosos porque Miguel de Nevadón hizo su última donación en nuestro planeta. Dice, los arcángeles están asignados en general al servicio y al ministerio de la orden de filiación amoral, pero no lo hacen hasta después de haber pasado por una extensa formación preliminar de todas las fases del trabajo de los diversos espíritus ministrantes. Un cuerpo de 100 arcángeles acompaña a cada hijo paradisiaco que se dona en un mundo habitado, como es el nuestro, y le están temporalmente asignados mientras dura esa donación. Si el hijo magistral se convirtiera en el gobernante temporal del planeta, estos arcángeles actuarían como jefes directores de toda la vida celestial de esa esfera. 2 arcángeles más antiguos siempre son asignados como ayudantes personales a un abonal paradisiaco en todas sus misiones planetarias. En este caso no vino un abonal paradisiaco, vino directamente Miguel de Nevadón. Y se trate de acciones judiciales, de misiones magistrales o de encarnaciones donadoras. Cuando este hijo paradisiaco ha terminado el juicio de un reino y se realiza el llamamiento de los muertos de acuerdo con los registros,
la llamada resurrección, es literalmente cierto que los guardianes seráficos de las personalidades dormidas responden a la voz del arcángel, un arcángel acompañante, es el que promulga el llamamiento nominal al final de una dispensación. Es el arcángel de la resurrección, llamado a veces el arcángel de Miguel. Bueno, siempre andamos con el tema de los masculinos y femeninos de los ángeles. Fijaros lo que nos dice la quinta revelación. Dice, aunque los serafines son unos seres muy afectuosos y comprensivos, no son criaturas con emociones sexuales. Son en gran medida como vosotros seréis en el mundo de las mansiones, donde ni os casaréis ni seréis dados en matrimonio, sino que seréis como los ángeles del cielo. Porque todos los que sean considerados dignos de llegar al mundo de las mansiones ni se casan ni son dados en matrimonio, y ya no mueren más, pues son iguales a los ángeles. Sin embargo, cuando tratamos con criaturas sexuadas, tenemos la costumbre de llamar hijos de Dios a los seres que descienden más directamente del Padre y del Hijo, e hijas de Dios cuando nos referimos a los hijos del Espíritu. Por consiguiente, en los planetas sexuados, a los ángeles los denominamos normalmente con pronombre femenino. Sin palabras, está todo clarísimo. Los serafines son creados de tal manera que pueden ejercer su actividad tanto en el nivel espiritual como en el nivel tangible. Existen pocas fases de la actividad morontial o espiritual que no estén abiertas a sus servicios. Aunque los ángeles no están muy alejados de los seres humanos en cuanto a su estado personal, los serafines los trascienden considerablemente en ciertas actividades funcionales. Poseen muchos poderes que se encuentran mucho más allá de la comprensión humana. Por ejemplo, se os ha dicho que los cabellos mismos de vuestra cabeza están contados, y es verdad que lo están, pero un serafín no emplea su tiempo contándolos y manteniendo su número corregido al día. Lógicamente, los ángeles poseen poderes inherentes y automáticos. Importante que esto se ve en muchas religiones, una adoración que hay hacia algún ángel en particular, en concreto. Fijaros lo que nos dice en la quinta revelación. Dice, el estado espiritual de los ángeles es superior al vuestro, pero no son vuestros jueces ni vuestros acusadores. Cualquiera que sean vuestras faltas, los ángeles, aunque son más grandes en poder y en fuerza, no formulan ninguna acusación contra vosotros. Los ángeles no juzgan a la humanidad y los mortales individuales tampoco deberían juzgar de antemano a sus semejantes. Hacéis bien en amarlos, pero no debéis adorarlos. Los ángeles no son objeto de adoración. Cuando vuestro vidente se postró a los pies del ángel para adorarlo, el gran serafín Loyalatia le dijo, procura no hacerlo, soy un servidor como tú y los de tu raza, y todos habéis recibido el mandato de adorar a Dios. Luego, ese culto que hay en muchas religiones, en muchos grupos de adorar a los ángeles, pues ya el libro delante nos dice que no es el camino correcto. Los querubines y los serafines son los ayudantes fieles y eficaces de los ministros seráficos, y las 7 órdenes de serafines están provistas de estos asistentes subordinados. Los querubines y los anubines sirven durante épocas enteras en estas funciones, pero no acompañan a los serafines en las misiones para realizar más allá de los confines del universo local. Los querubines y los anubines son los trabajadores espirituales rutinarios de los mundos individuales de los sistemas. En una misión no personal y en un caso de urgencia pueden servir en el lugar de una pareja seráfica, pero nunca ejercen su actividad, ni siquiera temporalmente, como los ángeles acompañantes de los seres humanos. Este es un privilegio exclusivamente seráfico. Cuando son destinados a un planeta, está hablando de los querubines y anubines, los querubines ingresan en los cursos locales de formación, incluyendo el estudio de costumbres y de los idiomas planetarios. Y todos los espíritus ministrantes del tiempo son bilingües, pues hablan el idioma de los universos local de origen, el de su superuniverso nativo, y adquieren otras lenguas adicionales estudiándolas en las escuelas de los reinos. Los querubines y los anubines, al igual que los serafines y todas las demás órdenes de seres espirituales, se esfuerzan continuamente por mejorarse. Lo voy a poner lentamente para que si luego alguna persona esté interesada pueda ir parando el vídeo y pueda leer la documentación. Y créanme realmente que lo siento.
Bien, solamente voy a hacer referencia a que en el universo está también provisto de espíritus que utilizan la gravedad a fin de desplazarse. Los serafines necesitan la gravedad física para poderse desplazar. Pueden ir a cualquier parte en cualquier momento, instantáneamente, pero no son personas. Algunos otros que se desplazan utilizando la gravedad son seres personales, tales como los mensajeros de gravedad y los registradores trascendentales, pero no están a la disposición de los administradores de los superuniversos o de los universos locales. El mundo pupula de ángeles, de hombres y de otros seres extremadamente personales, pero están obstaculizados por el tiempo y el espacio. Aquí os pongo la velocidad cuando los trasladan, los seres si no se serafinan, no como cuerpos materiales, porque somos combustible, como bien sabéis. A nivel de espíritus, pues podemos ir hasta, nos pueden llevar a la velocidad de la luz. Y solamente las criaturas intermedias y algunas otras pueden ir a 2 veces la velocidad de la luz. Y solamente los serafines y algunos otros pueden ir a 3 veces la velocidad de la luz. Una cosa importante es que los ángeles no poseen alas. Esto no lo hace referencia en el libro Urantia. Dice, la idea errónea de que los ángeles poseen alas no se debe íntegramente a las antiguas nociones de que debían tener las alas para volar por los aires. A los seres humanos se les ha permitido a veces observar a los serafines que se estaban preparando para realizar un servicio de transporte, y las tradiciones acerca de estas experiencias han determinado ampliamente el concepto urantiano sobre los ángeles. Al observar a un serafín transportador que se está preparando para recibir a un pasajero para un viaje interplanetario, se puede ver lo que parece ser un doble dispositivo de alas que se extiende desde la cabeza hasta los pies del ángel. Estas alas son en realidad aisladores energéticos, escudos contra la fricción. Bien, como siempre, muy mal de tiempo, y en mi caso es así, pues lógicamente la asignación de los ángeles, nosotros tenemos, sabéis que tenemos 2 serafines, además de tener otras 2 personalidades que nos acompañan. Esta asignación está en función un poco del nivel espiritual que tenemos. Entonces, si estamos, si estamos en el círculo más bajo de evolución espiritual, en el 7º círculo, normalmente hay una pareja de serafines que atiende a 1000 mortales. Si estamos en un nivel más alto, en el 6º círculo, pues atiende a 500 mortales, así sucesivamente hasta el 3er círculo, donde cada uno de nosotros, cada mortal, tendríamos a 2 serafines asignados específicamente a cada una de esas personas que hayan llegado al 3er círculo. Cuando una mente mortal rompe la inercia de la herencia animal y alcanza el 3er círculo de la intelectualidad humana y de espiritualidad adquirida, desde ese momento en adelante, un ángel personal, en realidad 2, se dedicará total y exclusivamente a ese mortal ascendente. Además de los ajustadores del pensamiento interiores, siempre presentes y cada vez más eficaces, estas almas humanas reciben así la ayuda indivisa de estos guardianes personales del destino en todos sus esfuerzos por terminar el 3er círculo, atravesar el 2º y alcanzar el 1º. Para terminar, porque tengo que acabar, unas conclusiones muy sencillas. El documento está a vuestra disposición, lógicamente, pues si queréis profundizar sobre él, y es que tenemos una enorme ayuda personal a través de nuestros aliados más entrañables, nuestros ángeles guardianes. Ellos se enveran por servirnos y facilitarnos nuestra progresión en nuestra existencia material. Su evolución depende de nuestros logros y de su esfuerzo personal. Ayudémosle a ellos de forma indirecta, haciéndoles caso a sus recomendaciones y dirección. En esencia, todo se limita a hacer la voluntad del Padre Celestial. Tenemos a 4 ángeles a nuestra disposición, una vez alcanzado el 3er círculo de evolución personal. Acordaros que son 2 serafines, un querubín y un serafín. Y ya, como no quiero alargarme más, os quería dar las gracias a todos por vuestra presencia. Excusarme nuevamente porque no he planificado el tiempo necesario, porque se necesitaría bastante más tiempo. El documento está a vuestra disposición. Y finalmente, darle las gracias a nuestro Padre pues, por regalarnos un día más. Gracias a todos, hermanos, y un fuerte abrazo fraternal a todos.